Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren súper bien en el día de hoy. Bueno, señores, noticia de último minuto. Increíble pero cierto lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre, tiene que ver este video hasta el final porque las informaciones vienen potentes en el día de hoy. Y es que, señores, ya sí fue verdad que el régimen de Nicolás Maduro le quedan pocos días. Ay, mi madre, así como lo escucha. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que comparta esta información. Deja tu like para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Venezuela va a ser libre. Solo es cuestión de tiempo, señores. El fin de la dictadura se acerca. Así que sin más, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Bendiciones. Noticias de última hora, Venezuela. Hoy es miércoles 26 de marzo. Vamos a ver las noticias más destacadas de ayer en Venezuela. Ayer la agencia Reuters nos informaba que China frenará la compra de petróleo a Venezuela debido a las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los aranceles del 25%. Y antes de que el régimen empiece a decir que ahora no van a recibir ningún tipo de ingreso y ahora cómo van a poder ayudar al pueblo venezolano, quiero que veas esto. Resulta que Venezuela tiene una deuda con China de 25.512 millones de dólares con China. 20.000 millones de dólares que fue un préstamo, por decirlo así, aplicado al comercio y a la tecnología. Ustedes podrán recordar una cantidad de tecnologías en Venezuela, temas de la supuestamente satélites en Venezuela, un campo para astronautas en Venezuela, computadoras, sistemas avanzados de tecnología, de todas estas cosas que China pues se planteó para Venezuela. Bueno, 20.000 millones de dólares. Venezuela tiene una deuda con China de 25.512 millones de dólares. Esto quiere decir que los más de 500.000 barriles de petróleo que salen cada día de Venezuela es simplemente para amortizar toda esta deuda que tenemos con ellos. Entonces ya hay una clara diferencia, ¿verdad?, entre lo que es comprar petróleo a Venezuela a cobrar la deuda a Venezuela. ¿Verdad que provoca todo el rechazo? ¿Verdad que esa es la razón por la que el 28 de julio le dimos una patada terrible? Pero es que los pateamos una y otra vez, porque los repudiamos. Y cualquier persona que una vez se sintió chavista y es capaz de aplaudir esto, y si usted, el que me está escuchando, es un guardia nacional, un policía, uno que fue chavista o uno que todavía dice Maduro es Maduro, bueno, ese Maduro que tú aplaudes es un ladrón. ¿Dónde está esa plata? Yo te voy a decir dónde no está el dinero. Por ejemplo, en el hospital Luis Ortega de Porlamar, donde está saliendo el pueblo a reclamar y a quejarse porque están sufriendo negligencias médicas y están falleciendo los familiares por culpa de que no hay médicos, no hay insumos, no hay dinero. Qué gran cara dura la del tirano. En fin. Y continuamos porque Marco Rubio ha concedido una entrevista a Fox News, su primera entrevista en español, y por supuesto ha hablado de María Corina Machado. Bueno, yo no puedo hablar por ella, yo te diré que tiene una valentía increíble, es una de las pocas, de todas las grandes figuras de la resistencia venezolana, de la oposición, es la única que queda. Yo no culpo a nadie, yo sé que es difícil vivir ahí, pero no lo digo para criticar a esos que han abandonado, que han salido del país, lo digo para darle homenaje al coraje que María Corina Machado está a cada día enseñándole al mundo como un ejemplo. Y hay que comparar eso a la cobardía del régimen Maduro, régimen amigo de Irán, que ha invitado a Irán, le ha dicho a Irán. Y Marco Rubio también ha querido aclarar que aquí el único que no ha querido aceptar a los migrantes venezolanos es el tirano de Nicolás Maduro. Hay que comparar eso a la cobardía del régimen Maduro, régimen amigo de Irán, que ha invitado a Irán, le ha dicho a Irán que ellos quieren ser la base operativa de Irán en nuestro hemisferio. Ese régimen tiene una obligación
una obligación de aceptar a sus ciudadanos que están ilegalmente en este país. Específicamente, le hemos pedido que acepten de retorno a miles de ellos del tren de Aragua que tenemos en nuestra custodia, y no lo han hecho. Aceptaron 2 vuelos, menos de 200 pandilleros, y ahora se rehúsan a hacer más. Eso es inaceptable y por eso hay consecuencias. Por eso el presidente ha cancelado una concesión que le dio Joe Biden estúpidamente, que le ha dado miles de millones de dólares de ingreso a ese régimen. Y tenemos otras opciones si no cooperan, no solamente con el tema migratorio, sino si no cooperan con su propio pueblo y no cooperan también y siguen invitando a que Irán cree una base operativa dentro de Venezuela, lo cual no va a pasar. Y continuamos porque el estimado senador Rick Scott ha querido enviar también un mensaje al pueblo venezolano. Gracias a todos mis amigos que están aquí, que quieren por libertad y democracia en Venezuela. No más días de Maduro. Es muy importante la lucha por libertad y democracia en Venezuela y en toda América Latina. Y como ustedes ya saben, Wilmer Azuaje y su grandísimo equipo llevan desde el lunes hablando con los congresistas, dando la cara por nosotros, por el pueblo venezolano y sobre todo siguiendo la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Ellos han estado con el congresista republicano Joe Wilson y estas son las palabras que les envía el pueblo venezolano. I'm very grateful today to have a delegation coming to support the freedom and the liberation of the people of Venezuela. I grew up with a great appreciation of the people of Venezuela, with our family working with Creole Petroleum Company. Our family hosted Venezuelans over the years, and it's just been so inspiring to me to see what a great country it can be, should be, and will be. We support a free and liberated Venezuela. Gracias. Cuando alguien te intente minar la moral y te diga que aquí no está pasando nada, enséñales esto. Fui testigo de toda la audiencia en California para tratar de frenar la revocación del TPS a los venezolanos. El juez no ha decidido todavía si protege a los tepecianos o no, pero dice que tiene que revisar temas de jurisdicción. No va a haber otra audiencia, la decisión del juez podría tomar horas o días y tiempo. Es justo lo que no tienen los beneficiarios del TPS. Sin embargo, hay muchos elementos durante la audiencia que valdría la pena destacar porque fue una oportunidad para recordarle al gobierno de los Estados Unidos y al propio juez cuál es el verdadero perfil de la mayoría de los venezolanos en este país. La mayoría de los venezolanos en Estados Unidos no tiene prontuario, sino un resumen, preparación académica muy por encima del promedio de la población migrante en Estados Unidos. Los venezolanos en esta gran nación no son una carga para el Estado. En un porcentaje altísimo pagan impuestos, emprenden y más bien generan empleo en los Estados Unidos y ciudades donde deciden reiniciar sus vidas. El juez preguntó varias veces sobre el daño que sufrirían los tepecianos si no se les extiende la protección, pero también se debe hablar del impacto negativo implícito para Estados Unidos, que esta masa pensante, talentosa, independiente se vaya de aquí. En varios argumentos, el gobierno de Estados Unidos no pudo presentar más evidencia para sostener la decisión que tomó Homeland Security de terminar con el programa del TPS. Por ejemplo, la preparación académica de los venezolanos en Estados Unidos ha sido uno de los alegatos que ha presentado la demanda para demostrar las aptitudes, el mérito de nuestro gentilicio en esta nación. El gobierno de la administración Trump, en medio de la audiencia, respondió que estos datos no le parecían relevantes, pero no pudieron refutar algo distinto, a que es efectivamente así, que la migración venezolana es de muy alto perfil. La demanda presentó evidencia en datos económicos de los millones de dólares que perdería Estados Unidos si los venezolanos con TPS se van de este país, incluso la cantidad de taxes que dejarían de aportarle al IRS. El juez también preguntó si el gobierno de Trump podía demostrar que el tren de Aragua tiene sustancial presencia en Estados Unidos o el estatus específico que tiene la minoría de venezolanos quienes han sido asociados a ese grupo terrorista. La abogada de la administración Trump en la audiencia no supo o no quiso responder con argumentos que lo sustentaran. La defensa de los tepecianos alega que una extensión de menos de 18 meses es muy poco tiempo para que los beneficiarios puedan tomar decisiones sobre su propia vida aquí y lo que será de ella en el futuro, porque algo que deben tomar en cuenta quienes tienen el TPS es que si se logra una medida de protección, esto sigue siendo temporal
y deben insistir en buscar cambiar a un estatus que les permita legalidad permanente en Estados Unidos. La representante legal de la administración Trump mencionó claramente que la intención de remover el TPS es que todos los beneficiarios se devuelvan a su país de origen. Pero la defensa de los tepecianos aseguró que los 600,000 venezolanos no son en verdad una carga económica para los Estados Unidos ni para sus contribuyentes. Y la abogada de la administración Trump no tenía pruebas para demostrar lo contrario. Está clarísimo que la autoridad para extender o revocar el TPS le corresponde únicamente a Homeland Security. Pero si la decisión no se tomó de manera estricta, como se indica en sus preceptos, allí es donde entra el papel de la Corte como árbitro. Y esto es lo que busca la defensa de los beneficiarios del TPS. Para algunos, la debilidad de la decisión que tomó Homeland Security está en no argumentar ni con la opinión del Departamento de Estado ni con la de expertos que cambió en Venezuela como para decir que la protección a quienes huyeron de ese régimen ya no tendría sentido. El juez sugirió que iba a pedir más evidencia sobre esto, que no estaba conforme con la conclusión de Homeland Security al decir que en Venezuela las condiciones supuestamente habían mejorado. Hay una aclaratoria dentro del TPS en la que el gobierno pudiera estar basando su autoridad de revocarlo en la forma en la que lo hizo. Y es que, aun cuando las condiciones en el país de origen sigan siendo peligrosas para los beneficiarios del TPS, Estados Unidos podría alegar que permitir que los extranjeros permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario al interés nacional, que es lo que estarían usando ahora como argumento para revocar el TPS, incluso el parol humanitario antes de su vencimiento en 2 años. El otro detalle es que Homeland Security tiene que revisar si las condiciones que dieron lugar a la aprobación de un TPS persisten a meses de vencerse, al menos 60 días antes. Y la defensa dice que la administración anterior lo extendió hasta el 2026. ¿Por qué tendríamos que revisarlo ahora, con tanto tiempo de anticipación a su última extensión? No se esperaba que el juez decidiera este lunes si el TPS protegería a los venezolanos o no, porque esa es en verdad, por la experiencia con otros inmigrantes de otras nacionalidades, una pelea que puede durar años. La intención es que el juez admita la demanda, es decir, que ratifique que él sí tiene jurisdicción para encargarse de esta discusión legal y emita una medida cautelar a favor de esos 600,000 venezolanos, mientras se lleve el tiempo que se lleve un juicio de este estilo. Por su parte, la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles secundarios del 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela pone en la mira a sus aliados y socios, especialmente a China, principal comprador del crudo de la nación sudamericana, que ya ha pedido a Washington que deje de interferir en los asuntos internos de Caracas. De acuerdo a datos de la aduana chinas, Venezuela vendió el año pasado 1,4 millones de toneladas métricas de petróleo a China, convirtiendo al país caribeño en el 12º mayor exportador del crudo a gigante asiático. Un análisis del Departamento de Energía de Estados Unidos reporta que China recibió el 69% de las exportaciones del crudo de Venezuela como parte, dijo, de sus acuerdos de petróleo por préstamos y de evasiones de sanciones ante el 2023. Además, indicó que el país asiático ha brindado asistencia técnica a Venezuela a través de Corporación Nacional de Petróleo de China, lo que ha permitido, junto al regreso de algunos proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos locales y la importación de difuyentes de Irán, aumenta la producción del crudo desde el 2021. Este martes, el gobierno chino pidió a Washington que deje de interferir en los asuntos internos en relación a los anuncios de Trump, sin precisar hasta el momento si paralizará sus importaciones de crudo venezolano. Por su parte, India, otro de los principales compradores de petróleo venezolano, importó 22 millones de barriles en el 2024, según datos del Departamento de Comercio indio. En enero de este año, sus compras ascendieron a más de 254,000 barriles diarios, lo que representa casi la mitad de las exportaciones totales de Venezuela, que ascendieron a 557,000 BPD, la mayoría de ellas por el conglomerado indio Realice Industrie. Aunque el petróleo venezolano representaba menos del 2% de sus importaciones totales en el 2024,
Este suministro era valioso para la estrategia india de diversificar sus fuentes ante la vulnerabilidad a interrupciones en el suministro de una sola región. La mayor parte de este comercio se realiza a través de Reliance Industries, un gigante energético privado indio que tiene una de las pocas plantas en el país capaz de procesar el petróleo Marey y un tipo de crudo venezolano de alta densidad y alto contenido de azufre. Entre tanto, Venezuela se convirtió el año pasado en el 8º suministrador de crudo a España, con el 4,7% del total recibido, señala datos de la Corporación de Reservas Estratégicas Producto Petrolífero, CORES. En abril del año pasado, la multinacional española Repsol y la estatal Petróleos de Venezuela firmaron un acuerdo para extender la cantidad de campos petroleros a explotar en una empresa mixta que fue reactivada en diciembre de 2024, en la que la europea tiene un 40% de participación. Este martes el gobierno español aseguró que si Estados Unidos impone aranceles que afecten a sectores productivos españoles, habrá una respuesta contundente de Europa y también de España en defensa de sus productores. La producción petrolera de Venezuela cayó 6.000 barriles por día en febrero, pero se mantuvo sobre el millón por segundo mes consecutivo, según cifras oficiales recogidas en un informe publicado el pasado 12 de marzo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La nación con las mayores reservas probadas de crudo produjo el pasado mes una media de 1.025.000 BPD, 0.5% menos respecto al promedio de 1.031.000 BPD alcanzado en enero, cuando el país superó por primera vez el millón de barriles desde junio del 2019.